Estamos meditando en la palabra del Señor desde hace unos domingos, a partir de la declaración de Pedro cuando el Señor Jesucristo pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y le decíamos que los corazones de los discípulos seguramente se aceleraron porque hemos encontrado al Rey, el que va a reinar. Y ellos tenían la expectativa de que el Señor Jesucristo comience a reinar, que tome el poder en Jerusalén y que comience su reino. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo empezó a decirles era que Él tenía que morir, de que el Rey no iba a reinar, sino tenía que morir. Y explicamos que ese era el primer propósito del Señor Jesucristo, porque para tener un rey hay que tener un pueblo, y eso lo compone el reino, pero primero Él tenía que purificar a su pueblo por medio de su muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo no lo dejó desesperanzados porque ellos no lograban entender el punto de por qué el Mesías tenía que morir. Y en Juan 14, 1 y 2 les da una promesa muy maravillosa con respecto de que Él iba a irse a la casa de su Padre, pero que un día iba a volver. Cuando el Señor Jesucristo resucita, los discípulos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, le dice: Señor, ahora ya lo entendemos, ahora ya lo vimos, entendimos que tenías que morir, pero pregunta, Señor, ¿vas a comenzar tu reino hoy? Y Él les respondió, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y allí, queridos hermanos y amigos, el Señor Jesucristo no negó que iba a volver a reinar, sino que le dijo: jóvenes, yo lo veo que ustedes están que quieren ya, pero a ustedes no les toca saber el tiempo. Y sé que usualmente nos pasa lo mismo a nosotros cada vez que vemos noticias, que llegó la pandemia y cosas así. Tenemos esa expectativa de que el reino entonces de Dios viene ya, viene pronto, viene en este momento. Y a los discípulos les pasó exactamente lo mismo, porque el Señor Jesucristo en ese momento ascendió a los cielos. Y ellos se quedaron observando el cielo y aparentemente por mucho tiempo ellos esperaban que el Señor Jesucristo vaya un momento y vuelva y que empiece a reinar. El Señor Jesucristo ahí en el Hechos capítulo 1 hay unos, ¿cómo se llama? Dos varones, dice, con vestiduras blancas, se acercaron a ellos, que eran dos ángeles. Le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí tenemos una promesa maravillosa. De la misma manera en que lo han visto al Señor Jesucristo perderse entre las nubes, así de la misma manera va a volver. Pero de alguna manera, pero no es el momento, se lo acaba de decir el Señor Jesucristo, no es este el momento. Ahora usted puede, de este pequeño texto, de esta pequeña reflexión, usted puede decir: primero, número uno, nadie debe establecer ni el día ni la hora. Nadie debe poner una fecha, nadie debe decir mañana, o que alguien juega mucho con los números de la Biblia y dice: de acuerdo a la numerología, me parece que esta es la fecha indicada. Nadie sabe el día, ni el momento, ni la hora. Sin embargo, el Señor en su palabra nos dejó promesas y señales acerca de la venida de su reino. Y estamos ya 2 domingos, y este es el tercer domingo, meditando en esas promesas y señales. ¿Para qué? Para que nuestro corazón ancle su mirada allí. Para que nuestro corazón, en medio de las angustias, en medio del dolor de este mundo, en medio del desconcierto, en medio de la pandemia, ancle su corazón en estas maravillosas promesas de la palabra del Señor. Y esa es mi meta en esta mañana. ¿Me acompañan una vez más a orar, por favor? Querido Señor, Padre, oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Cantar que tu gracia es mayor, Señor. Oh, qué maravillosa canción, Señor, que somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias, querido Señor, porque todas esas verdades, Señor, apuntan a la verdad de tu palabra, Señor. Tu reino viene pronto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Papa Juan XXIII, el 11 de abril de 1963, él sacó una carta circular. Y este tipo de cartas que emiten los papas son cartas doctrinales y líneas generales sobre la cual toda la organización de la Iglesia Católica debe regirse por el tiempo y básicamente durante toda la existencia de la organización. Ninguna de estas cartas es abolida por otra carta que otro papa puede emitir. Así que todo se va construyendo sobre la idea de un anterior. Como el anterior papa dijo esto, ahora le aumentan un poquito más. Pero quiero leerle esta carta que es muy interesante, y les repito la fecha, de 1963, y es una carta muy
extensa. De hecho, tiene más de 130 artículos y cada artículo definitivamente puede llenar 1 o 2 páginas. El artículo 137 de esta carta dice: el bien común universal nos presenta hoy problemas de dimensiones mundiales. Problemas, por tanto, que no pueden ser resueltos, y escuche esto, sino por una autoridad pública con poder, organización y medios coercitivos con estos problemas y con una esfera de actividad humana. En consecuencia, el orden moral exige el establecimiento de alguna forma general de autoridad pública. ¿Qué está diciendo? Él está abogando porque haya, un orden moral. Él está abogando porque hay un bienestar social, pero dice, la solución para esto es una autoridad pública. Dice, y esta autoridad debe estar dotada de poder mundial y de medios adecuados para alcanzar el bien común universal. No puede imponerse por la fuerza. Están apuntando a una autoridad con poder mundial. Si usted dice, bueno, eso fue en 1963, el 29 de julio del 2009, el Papa Benedicto XVI, Papa anterior, y que aún está con vida, a Francisco, que es el que se conoce hoy, en una misma carta circular doctrinal afirma lo siguiente en el artículo 67 y dice: ante el imparable aumento de la interdependencia mundial y también en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como la arquitectura económica y financiera internacional. Él dice, es urgente reformar lo que hoy conocemos como Naciones Unidas. Se necesita un cambio allí, pero no solamente Naciones Unidas, sino toda la arquitectura financiera mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo eso necesita ser cambiado. Y simplemente por el tiempo leo la conclusión del punto que está argumentando aquí Benedicto. Dice al final, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Fin de la cita. 2009. En el 2011, ante las Naciones Unidas, la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano propuso, porque ellos tienen una participación en la ONU, lo siguiente: dar pasos concretos para la creación de una autoridad política mundial. Y que esta autoridad que busca el bienestar de los pueblos del mundo debe acompañarle de un esquema financiero que soporte sus estrategias. Por lo tanto, dicen ellos, debe crearse un Banco Central Mundial. Ellos han venido trabajando desde hace mucho tiempo en afirmar esto. Ahora, no solamente hace esta afirmación, está claro que ese es el plan de la Iglesia Católica, sino que el Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, que es una plataforma que agrupa a líderes y presidentes de casi todos los países, pero que reúne también a los presidentes de las compañías más grandes y más multinacionales y a los hombres más ricos del mundo. En la ONU se reúnen solamente los políticos, pero en el Foro Económico Mundial cada año se reúne el poder de este mundo para decidir los lineamientos que debe seguir la economía y la política. Este 2021 no se reunieron por la pandemia, pero este 2022 en mayo se reúnen en Suiza, donde siempre se reúnen, y tienen una agenda marcada y un punto sobre el cual quieren trabajar de manera urgente y clara, y es este. Ellos lo llaman el gran reseteo o el gran reinicio. Y usted puede entrar al Foro Económico Mundial y ahí tienen un apartado en su página web donde ellos explican a detalle qué es lo que están buscando. Y ellos dicen, necesitamos un gran reseteo en la política y necesitamos un gran reseteo en la economía. Y esta pandemia del COVID nos lleva definitivamente a tomar las decisiones ahora. El presidente del Foro Económico Mundial escribió un libro justamente donde explica los alcances y el porqué es necesario de este gran reseteo, gran reinicio. Lo compré el libro, me puse a leer, muy interesantísimo lo que plantean, y simplemente le leo una frase de este libro y dice, y cito, lo preocupante es, y están hablando de todos los problemas que ya conocemos en el mundo, es que sin una gobernanza global adecuada, quedaremos paralizados en nuestros intentos de hacer frente y responder a los desafíos globales, especialmente cuando existe una disonancia tan fuerte entre los imperativos nacionales a corto plazo
y los desafíos globales a largo plazo. Fin de la cita. Ellos dicen, el mundo ya no puede vivir con gobernantes que solo velen por sus intereses nacionales. Hay intereses globales, mundiales, que requieren, por lo tanto, una gobernanza global, que no es otra cosa que lo que venimos mencionando, que están buscando un gobierno mundial. Y este gobierno mundial, político, que va a gobernar sobre todos los países, debe al mismo tiempo administrar la chequera del mundo en un banco central mundial. De hecho, parte de la tarea de lo que van a ver en mayo es cómo desplazan al dólar como moneda de intercambio entre las naciones. Dice, debemos de quitarle la hegemonía a Estados Unidos con respecto al uso de la moneda y debemos crear una sola moneda digital que permita que todos los países puedan acceder a ella en una nueva entidad. Ya no el Banco Mundial, ya no el Fondo Monetario, sino una nueva entidad. La próxima moneda será digital y será mundial. Un analista muy reconocido que prácticamente ha acertado en todos los pronósticos financieros dice, y esa moneda llegará en el 2024. Y después de que esa moneda se establezca, el mismo analista dice, y luego lo que necesita el mundo es un gobierno mundial y eso está próximo a establecerse. He tomado este tiempo para hablarles desde la perspectiva del mundo y lo que ellos quieren alcanzar. Ahora, miramos el mundo y vemos sus planes, pero miramos la palabra del Señor y sabíamos que esos planes iban a llegar allí. Aún si no hubieran estas cartas papales, aún si el Fondo Monetario y el Foro Económico Mundial no hubieran tomado este tipo de decisiones, la palabra de Dios se iba a cumplir. Los planes están allí listos para ejecutarse. En Apocalipsis, capítulo 17, el apóstol Juan, hace 2000 años atrás, escribió lo siguiente. Y de los 10 cuernos que han visto, son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La Biblia dice que al final de los tiempos habrá un grupo de 10 que tomarán el control político y económico del mundo. Y estos 10 gobiernos entregarán el poder total a un hombre. Ese hombre es el anticristo. Bueno, el mundo político ha experimentado diferentes grupos. La Unión Europea tiene más de 20 miembros. Nosotros como Organización de Estados Americanos tenemos todos los países, casi Latinoamérica, incluidos allí. Pero definitivamente, al final de los tiempos habrá un grupo de 10. Nosotros tenemos un grupo popular que conocimos. ¿Cuál es el grupo popular que conocimos político? El G77, ¿cierto? El G77. Nos quedó la avenida nomás, porque ni vinieron muchos presidentes. Por lo menos nos quedó la avenida. Hace unos meses atrás se reunió el G20, que era el grupo de los más poderosos, más algunos países más, incluido Argentina y Brasil. Perdón. Hermana, estoy predicando, mi querida hermana. Sé que me está llamando con urgencia, pero por favor. Una pequeña emergencia seguro. ¿Cuál es el grupo finalmente que ha tenido más peso políticamente? Es el grupo, el G7. Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Es el grupo más poderoso. ¿Saben qué países no están en este G7? No está Rusia, no está China y no está India, creo. Al final será un grupo de 10 que entregarán su poder total. Entre todo lo que acabé de leer hace un momento acerca de los planes de establecer un gobierno mundial y el gran reseteo, ellos dicen, esta pandemia casi nos llevó a tomar la decisión de poner en planes nuestras marchas, pero nos terminó de convencer que ese es el camino. Esperemos, dice, que no sea una próxima crisis mundial, una próxima crisis sanitaria que nos vuelva a agarrar desprevenido. Y ellos por eso se van a juntar en mayo para ver cómo van a ejecutar esos planes. ¿Saben qué creo yo? Que lo que realmente va a llevar a las naciones, porque ningún político quiere desprenderse de su poder así nomás por así, no es tan fácil, y dárselo a otro. ¿Saben qué creo yo? ¿Qué es lo que va a desencadenar que estos planes comiencen a ejecutarse? El rapto de la iglesia. Y esa es la primera señal que dijimos que usted debe esperar como creyente.
cuando sucede el rapto de la iglesia, en medio de ese caos, en medio de esa confusión económica, empezarán a ejecutar los planes que ya están escritos, los planes que ya están diseñados. Y la economía empezará a ejecutar ese su plan, el rapto de la iglesia. Vuelvo a leer Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y esta promesa es maravillosa. El Señor Jesucristo dice: voy a ir a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar y los voy a venir y los voy a llevar a ustedes para que vivan allí conmigo. Ese es el rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo les dijo esto a los discípulos y ellos inmediatamente sabían de qué estaban hablando. Del matrimonio. Del matrimonio. La cultura judía en ese tiempo acordaba de la siguiente manera los matrimonios. Primero, en un acuerdo entre los padres, que no tenía mucho que ver con los enamorados. Los padres acordaban que sus hijos iban a casarse y tenían una reunión, y quizás en ese momento era donde él lo conocía a ella y ella a él. Y si a partir de este momento están desposados, están comprometidos. Y en ese momento el joven sabía que tenía una esposa y la señorita sabía que tenía un esposo. Pero no se iban a vivir juntos, no. El joven tenía que ir a la casa de su padre. Estamos en una sociedad patriarcal, el padre era lleno de terreno. Dice: bueno, en esta esquina, hijo, a construirse su casa para su familia. Y en este terreno va a ser tu chaco y aquí vas a sembrar. Y durante un año, este joven, este varón, tenía que empezar a sembrar ya para su familia y empezar a construir la casa para su futuro hogar. Tenía que demostrar en ese año, por lo tanto, un compromiso real. Y también guardarse en integridad. De la misma manera, la mujer tenía que demostrar su fidelidad hacia su futuro esposo. Antes del matrimonio, lo primero que debería ser probado, por lo tanto, era la fidelidad. Qué espectacular fuera que eso fuera así hoy en este tiempo, ¿cierto? No el acuerdo inicial, pero sí que sea probada la fidelidad. En ese interín también la familia, si no era en el acuerdo inicial, lo hacían tiempo después, entregaba una dote, un pago a la familia de la novia por la novia. Podía pasar entre 1 y 2 años. Cada situación familiar era diferente. En cuanto a la dote, en cuanto a que el joven termine de trabajar, sembrar, cosechar y construir la casa. Pero cuando llegaba el momento, a las 12 de la noche, el joven montando un caballo adornado junto con otros sus amigos, se dirigía a la casa de la novia. La novia junto con otras damas y doncellas ya le estaban esperando con unas linternas. Y por las calles se escuchaba: ya viene el novio, ya viene el novio, viene el novio. Y llegaba el novio a la casa de la señorita, se la subía a su caballo y todos iban detrás en una procesión. Y llegaban a la casa y lo primero que se consumaba era el matrimonio como tal. Y al otro día comenzaba la fiesta que podía durar 1 o 2 días. Ese era el matrimonio judío. Ahora piense en lo que el Señor Jesucristo acaba de decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. El Señor Jesucristo vino aquí en la tierra y pagó con su sangre el precio de la novia. Dio su vida por completo. Escogió a su novia y pagó el precio. Y dio a su Espíritu Santo como una garantía, una señal de que iba a volver. Y lo que les dijo a sus discípulos es algo que debe resonar en nuestros corazones: voy a volver y me los voy a llevar a la casa de mi Padre. Ese es el rapto de la iglesia. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a la presencia del Señor allá? Cuando Él venga y nos lleve, se va a desatar una fiesta que la Biblia llama las bodas del Cordero. Y usted puede abrirlo ahí, su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Versículo 6 dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué no son las bodas de Cristo? ¿Por qué no son las bodas del Rey?
Es la boda del Cordero, porque justamente el Cordero fue el pago por su novia. Fue el pago por su novia. Y su esposa se ha preparado, su esposa lo espera listo. Y ese es el desafío, querida iglesia, para nosotros. Que nosotros estemos listos y preparados para cuando venga el novio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se nos entregará en la presencia del Señor un nuevo cuerpo glorificado. Un nuevo cuerpo libre de pecado, libre de dolor, libre de maldad, libre de orgullo. Y se nos darán ropas blancas que reflejan lo que el Cordero hizo por nosotros. Librarnos del poder del pecado y que nuestras vidas sean santas. Por primera vez llegaremos a ser santos como Él es. Así que, queridos hermanos y amigos, mientras el mundo tiene sus planes, mientras el mundo se está organizando y dice que la mejor manera de rescatar a la humanidad es crear un gobierno mundial, es crear una economía mundial gobernada por una organización y un solo hombre, usted debe poner su esperanza puesta en su novio, en el Señor y en ese momento glorioso llamado de la boda del Cordero. Y será un evento maravilloso, será un tiempo de celebración del cual nunca ha habido antes. ¿De dónde saca usted que será un tiempo de celebración, un tiempo maravilloso? En Mateo capítulo 26, versículo 29, Jesús está en la última cena y Él está tomando el pan y el vino y les dice cuando toma el vino, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Les dice, esta copa y esta mesa que estamos compartiendo, la próxima vez será no aquí en la tierra, sino allá en la casa de mi Padre. A mí en lo personal me incomodaba el hecho de que el Señor Jesucristo, en su primera muestra de poder, en su primera muestra de sus milagros, lo haga en una boda. Y lo que me incomodaba más es que lo haga con vino. Pero a la luz de este texto y esta promesa, lo que el Señor estaba diciendo en su primera aparición pública es: anhelo, así como estos dos se están casando, estar casado con mi novia. Y así como en este momento estoy proveyendo vino para esta boda, algún día compartiré vino con toda mi amada iglesia. Hay un texto más en la palabra del Señor, no lo puse aquí en mis apuntes, pero cuando el Señor le está lavando los pies a los discípulos, ahí en ese contexto también dice, y yo les voy a volver a servir. Y fíjense esta escena, estaremos en el cielo sentados con abundancia de parte del Señor, con vino en la mesa. ¿Y saben quién será nuestro siervo? El Señor Jesucristo. No merecemos tanto, mi querido hermano. Pero esa es la promesa maravillosa del Señor. Para eso el Señor va a venir a llevar a su iglesia, para pasar un tiempo maravilloso con Él. ¿Y qué va a suceder aquí en la tierra mientras nosotros demos de fiesta? Cantando al Señor santo, santo, digno de alabanza y en una adoración interminable y celebración. Mientras nosotros demos en fiesta, aquí en el mundo estarán en tragedia, porque a partir del rapto, la segunda gran señal que este mundo recibirá es la gran tribulación. La gran tribulación. Es cierto que Satanás va a estar al control, que los demonios van a estar ejecutando los planes, pero eso es parte de la soberanía de Dios. En Sofonías capítulo 3, versículo 8, hablando de este gran día, dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi vida, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. El Señor va a desatar su ira sobre este mundo. Y hago énfasis en esto porque algunos dicen, no, ya la tribulación la estamos viviendo. Hemos vivido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pestes, ahora el COVID, ahora la guerra. Y todos dicen, esto es parte. No, no es parte de la tribulación. Son las señales que vendrá algún día la gran tribulación. Porque la tierra realmente va a ser consumida por la ira de Dios.
Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 21, el Señor dice, porque habrá entonces, dice, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Recuerdo que estábamos en el médico con mi esposa en el primer embarazo y le preguntamos al doctor, ¿cómo podemos diferenciar de esos dolores que vienen ya en el embarazo, del dolor de que sea del parto final, del momento? Y el médico dijo, no es necesario que se lo explique. Cuando sienta usted el dolor del parto, se va a dar cuenta que ese dolor es diferente de todos los demás dolores que le vinieron antes. Y es cierto, el mundo ha sufrido pequeños dolores, pero el gran dolor de parto que dice la palabra del Señor, realmente el mundo entero sabrá que la tribulación está en camino. En Apocalipsis, desde el capítulo 6, si usted quiere ver en adelante, hasta el capítulo 18, 19, se narra el juicio de Dios a través de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que traen muerte, destrucción y angustia sobre la tierra. ¿Realmente es así? Vaya allí, Apocalipsis capítulo 6, solo el inicio, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, y fíjese esto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá ponerse en pie. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, el sol se va a oscurecer. Y claro, la luna brilla por la luz del sol, entonces por lo tanto tampoco la luna brillará. Y el cielo, el universo como tal, será conmovido, que las estrellas comiencen a caer. El universo entero va a sufrir una gran convulsión y todo eso va a sufrirlo la tierra. Todo eso va a sufrirlo la tierra. La tierra va a sufrir de pestes, granizo de más de 40 kilos, el mar se convertirá en sangre, el agua de los ríos es envenenada, en oscuridad total del mundo, el abismo es abierto, ese lugar donde está reservado para Satanás y su demonio es abierto en la última etapa de la gran tribulación, y de ahí salen seres que hasta ahora el mundo ha conocido y saldrán y herirán y matarán a la humanidad. Son seres tal cual como muchas veces en las películas son descritos, seres malvados con espadas, con tenazas, como escorpiones, dice la palabra. Y el mundo realmente se verá en gran tribulación. Pero ¿saben qué? Aunque usted puede leer todo el libro de Apocalipsis y quedarse perplejo del castigo y la ira de Dios, a mí hay algo que realmente me llama poderosamente la atención. Y está allí en Apocalipsis 9, 20 al 21. Y es la actitud de los hombres ante el juicio y la ira de Dios. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque cada vez que hay un sello mueren millones, cada vez que sucede algo en la tierra empiezan a morir. Dice, ni aún se arrepintieron de las obras de su hermano. Vuelvo a leer, dice el texto, Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de hurto. Aún la humanidad sufriendo el castigo de la ira de Dios, muchos hombres aún levantarán su puño contra el cielo. Levantarán su puño contra el cielo. La gente no se arrepentirá. Tuvimos una pequeña muestra en toda esta pandemia, ¿cierto?
Ni bien pasamos un poquito la pandemia y recuerdo muy bien el primer fin de semana que había circulación libre, en mi barrio al lo menos, fiesta adelante, fiesta al lado, borrachera atrás. La gente estaba como detenida en su maldad y en su pecaminosidad. Pero una vez la tranca fue abierta, la gente se largó a pecar. A pesar de que habíamos vivido un tiempo tan duro, perdiendo tantos amigos, tantos familiares. Lejos de venir a buscar al Señor en un lugar como este, lejos de ir a su palabra, la gente corre hacia su pecado. Ni en el día de la ira de Dios la gente se arrepentirá. Cuando el mundo esté envuelto en oscuridad, destruido completamente, los demonios sueltos y todo hombre esté perdiendo la esperanza de poder siquiera vivir un día más, ese será el día de su retorno. Ese es el día del retorno del Rey. Ese es el día del cual no sabemos ni la hora, pero que llegará de la tierra. El día que el Rey vendrá. En Apocalipsis capítulo 1, y ahora me dice, hermano Freddy, usted va a Apocalipsis, va y viene. Es porque los hechos de Apocalipsis no están narrados cronológicamente. Varias veces le hemos dicho, los evangelios no están narrados cronológicamente, sino es un mensaje, es una idea. Y lo primero que habla el libro de Apocalipsis, y es por eso que es lo más importante, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. En un determinado momento, todo ojo le verá. Fíjense, si el sol deja de alumbrar, no sé si tendrá la fuerza para hacer ese sistema de rotación, porque la tierra gira alrededor del sol, la luna gira alrededor de la tierra. Pero si el sol se detiene, las estrellas caen, no piense que ya va a haber días de 24 horas. No sé cómo la tierra estará en ese momento teniendo rotación, teniendo su traslación. Estoy seguro que todo eso va a cambiar. Así que no piense que el Señor Jesucristo va a tardar 24 horas en venir, sino que en un determinado momento todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Qué es lo que van a ver? En Apocalipsis 19, fíjense cómo nos lleva a Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Me detengo allí un momento. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, que le siguen a caballos? ¿Quiénes son? ¿No fue lo que recibimos en la boda del Cordero? Nuestros vestidos de lino limpio, blanco. En el día del retorno del Señor, en el día glorioso del Rey de Reyes, Él vendrá delante en su caballo blanco, con su corona, con ojos de fuego, y por detrás vendrá su iglesia montada en caballo a establecer el reino de Dios. Querido hermano, qué maravilloso momento en el cual volvamos a este mundo que causó tanto dolor, que fue gobernado por el pecado, a restaurarlo con el Rey verdadero montado en un caballo blanco. Ese día es maravilloso, ese día es glorioso. Usted viniendo detrás de su Señor como en las películas épicas, ¿cierto? Cuando aparece el ejército salvador y bueno, así de la misma manera. Millones y millones montados en caballos blancos, viniendo con el Salvador. Bueno, no se preocupe, no va a haber guerra. Dice la palabra del Señor que aún la maldad de los hombres tanto que cuando lo ven al Rey venir, se agrupan allí en un valle cerca de Israel y empiezan a dirigir toda su artillería hacia Él. Pero no hay guerra, porque versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con barra de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Simplemente el Señor Jesucristo abre su boca y asienta su pie aquí en la tierra. ¿Y saben en qué lugar? En el Monte de los Olivos. En el mismo lugar donde Él asentó, donde Él se fue al cielo, en ese mismo lugar el Señor asienta. Y es tan grande su llegada que se parte la tierra de Israel, el norte, el sur, el mar Mediterráneo ingresa y los enemigos son destruidos en un solo momento. En un solo momento. El rey ha llegado y la vida del reino comienza. Ese es el punto número 4. Primero el rapto, 2 la tribulación, la voz del cordero, mientras, y la vida del reino. La vida del reino. Te dice, ¿qué va a pasar con el demonio, Satanás, sus ángeles? Capítulo 20, versículos del 1 al 4, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El abismo en la gran tribulación fue abierto, pero en este momento va a ser cerrado. Y viene un ángel con una llave y con una gran cadena. Aquí en cadena, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y los arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, presta atención a esto, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la segunda resurrección descrita aquí en la Biblia. La primera resurrección se da en el rapto, cuando Dios lleva a su iglesia, a los que estemos vivos, y resucita a aquellos que murieron en la fe, resucita sus cuerpos para ser glorificados. Aquí tenemos otra resurrección, que son las personas que en este periodo de la gran tribulación, que engloba 7 años, que no adoraron a la bestia, que no se pusieron el sello de la bestia y que murieron fieles esperando el reino de Dios. Son estas personas que en ese momento son resucitadas por el poder de Dios y nuevamente se les da vida y un cuerpo humano. En Isaías dice que estas personas van a vivir, los más jóvenes dice morirán a los 100 años. La vida nuevamente será generosa. La vida nuevamente será como en el jardín del Edén, frutos grandes, alimentos grandes. Realmente será un tiempo maravilloso. Todas esas promesas que están en el libro del Antiguo Testamento con respecto al reino de Cristo y la bendición y el rey reinando, Israel y Jerusalén siendo parte de Sion, se cumplen aquí. Muchos predicadores de la prosperidad toman todos estos pasajes que hablan de esa bendición extrema de Dios, diciendo que en este tiempo Dios le va a bendecir y Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes y de reyes y como usted es hijo del rey, tiene que vivir como rey y todas esas mentiras. Ese no es el tiempo, hermanos, no estamos en ese tiempo de recibir la bendición. En este tiempo vamos a sufrir aflicción por causa del testimonio de Dios, rechazo porque buscamos su santidad. Pero en el día que el reino de Dios se establezca, ese es el día de la retribución. Ese es el día de la bendición. El Señor Jesucristo una vez le dijo a los discípulos, si dejan casa, padre o madre, y yo les daré el doble, el triple. Se cumple en este tiempo. Se cumple en este tiempo. ¿De dónde está sacando eso, hermano Freddy? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, hablando de este periodo de gobierno de los 1000 años, y escuche esto. Y nos has hecho, hablando de la iglesia, de sus escogidos, de sus redimidos, para nuestro Dios, y escuche esto, reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál será el rol de su iglesia aquí en la tierra? Aquí está descrito. Títulos, reyes y sacerdotes. Reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Muchos erróneamente dicen, yo lo que quiero es una esquinita allá en el cielo y nada más, humildecito soy. Habrá el día de la recompensa. ¿Usted cree, pues, que va a estar contento en ese día? Por eso el Señor Jesucristo dice, al que poco se le dio y fue fiel, se le va a dar más. Ese es el día de la recompensa del Señor. Usted dejó padre, madre, familia, trabajo por servir a su Señor y ser fiel a su palabra. Este es el día de la recompensa. Y fíjese lo que va a suceder. Nosotros vamos a tener ya cuerpos glorificados, espirituales, pero cuerpos glorificados. Y vamos a convivir
con una generación de humanos que van a nacer en ese periodo de 1000 años de los resucitados, porque ellos van a experimentar la muerte. Solo que dice que los más jóvenes morirán de 100 años. Y vamos a convivir su iglesia, el pueblo santo y los humanos. Pero nosotros deja una posesión de reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Allí, queridos hermanos, debe estar nuestra esperanza. Allí, queridos hermanos, debe estar nuestro gozo y nuestro regocijo. Por eso no anhele comprarse la quinta más grande, que el juguete más grande, que el auto más grande, No anhele eso. Ponga su corazón en esto, en el reino de Dios. Y sobre todo, no en tanto las posesiones, sino en quién gobernará. Ya no habrá maldad en este mundo, ya no habrá pecado en este mundo. En Isaías, y leímos esa lectura el domingo pasado, dice, el león va a jugar con el cordero. Un niño dice que estará jugando en la cueva de una serpiente, meterá su mano y no pasará nada. Esa es la vida del reino, esa es la vida del Señor. Yo quiero que usted simplemente se imagine lo maravilloso que será estar gobernando con el Señor y estar al servicio de su reino. Para terminar, querido amigo, 4 cosas. Número 1, si hay aquí una persona que dice, no estoy seguro, yo no sé si me lleva el Señor, o hay personas al otro lado de la transmisión que están diciendo, oh, no soy digno, tienes razón, no es digno. Solo una palabra, arrepentimiento. ¿Vieron cómo estas personas de la gran tribulación no pueden arrepentirse, no quieren arrepentirse? Pues hoy a veces es la misma condición. Vemos tantas señales, vemos tanto este mensaje que ha tratado de ser una voz de alerta para sus almas. El resultado no debe ser, oh, qué interesante, oh, no sabía, bonito, divertido. No, debe llevar al arrepentimiento. Debe llevar al arrepentimiento. Usted puede pensar, porque usted tiene esa idea de que Dios es tan malo, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso en la tierra? No. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. El Señor no se complace en aplacar y derramar su ira, pero su justicia exige que su ira sea derramada en este mundo. Pero dice, no me complazco. Solo quiero, y esta es la voluntad de Dios, que se aparten de su conducta perversa, que vivan, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, pero aplicado a todo, oh Santa Cruz, oh Bolivia, oh mundo entero, arrepiéntanse. ¿Por qué habrán de morir así? Dice el texto. ¿Por qué habrá usted de experimentar el castigo eterno, siendo que hoy la gracia del Señor está disponible para toda persona, en todo momento y en todo lugar? Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de ir al Señor y quebrar nuestro corazón y decir, hay maldad en mi vida, hay pecado, me arrepiento de mi maldad y voy a Cristo como mi Salvador. Si usted dice, soy creyente, le pregunto, ¿ha experimentado ese arrepentimiento real en su vida? Porque usted puede ser creyente de manual, se la sabe toda, pero nunca haberse arrepentido de esa forma delante del Señor. Querida iglesia, si el Señor demanda arrepentimiento de toda persona en este mundo, ese debe ser nuestro principal ministerio. Nuestro principal ministerio es el que está descrito en 2 Pedro 3, 8, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, voy a leer el versículo 9 solamente, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es la voluntad de Dios que todo hombre se arrepienta y Él está retrasando la venida de su reino, esperando el arrepentimiento, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Si oramos, venga tu reino. Entonces lanzarnos a las calles, a las universidades, a su fuente laboral y hablar con las personas y decir, arrepiéntete, el reino de Cristo ya viene. Pero ante eso su juicio y su castigo en la tribulación. Eso también debe afectar nuestras oraciones. ¿Cómo debemos orar frente a un conflicto como el que estamos viendo en Europa? ¿Cómo debemos orar cuando el COVID llega a nuestro país o otra peste o otra? ¿Cómo debemos orar?
Los discípulos dijeron, no sabemos cómo orar, y el Señor Jesucristo deben orar así, le enseñó el Padre Nuestro. Y en una parte del Padre Nuestro, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga a tu reino. El Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Saben qué? A veces oramos, que el señor Putin cambie de voluntad y se haga buenito, y que el otro también deje sus cosas y se haga buenito, y que nuestro gobernante... No, nuestras oraciones no deben estar centradas en estos hombres, deben estar centradas en el Señor, y que estos hombres rindan su voluntad a la voluntad del Señor. Y eso se hará por completo en el día de la venida del reino del Señor. Allí, en el día de su reino, verdaderamente se ejecutará la voluntad de Dios en el cielo como también en la tierra. Y finalmente, ¿cómo debe ser su vida? ¿Cómo debe ser su vida? Hablando de la venida del Señor, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como tal es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo debe ser la vida de alguien que anhela la venida del Señor, que anhela participar de su reino? Cada día de su vida, al igual que el pecador, debe vivir en arrepentimiento y fe, purificándose a sí mismo, mirando su vida, mirando su pecado, mirando su maldad y yendo al Señor y decir, Señor, hoy, Señor, me arrepiento de esta actitud, me arrepiento de esta forma de hablar, me arrepiento de esta forma de conducir, me arrepiento de estas redes sociales como las uso. Señor, purifícame. La marca, por lo tanto, de su novia. Recuerde, somos la novia y debemos mostrar nuestra fidelidad al Señor, no nuestra infidelidad. Debemos portarnos como una novia decorosa. Y una novia decorosa es pura en todo su andar. No anda coqueteando con otros, ¿cierto? Y nosotros no debemos coquetear con el mundo. La marca, por lo tanto, de la vida de aquellos que van a compartir la vida del Rey y su reino debe ser una marca de santidad. La santidad es la marca de los creyentes genuinos. Por eso en Hebreos la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Muchos juegan al cristianismo. Muchos piensan que son salvos. ¿Cuál es la evidencia de eso? Que no hay santidad en su vida. Muchos se bautizan en nombre de la fe, pero no abandonan un solo pecado. Querido hermano y queridos amigos, sin santidad nadie verá al Señor. Señor, tu palabra, Señor, hoy, Señor, nos trae una esperanza, Señor, gloriosa, Señor, con respecto, Señor, a tu venida. Y yo anhelo, Señor, no que este mundo sea cambiado, Señor. Anhelo estar contigo, Señor, allá, Señor, en la voz del Cordero, Señor. Anhelo, Señor, ver venir a tu reino, Señor. Anhelo, Señor, que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, Señor. Y mientras tanto, Señor, mientras mis anhelos están puestos allí, Señor, oro, Señor, para que tu iglesia, Señor, tus hijos, Señor, vayan en arrepentimiento hacia ti, vayan en fe hacia ti, Señor, vayan en santidad hacia ti, Señor, y prediquemos, Señor, que Cristo ya viene pronto, el Rey está por venir, ya falta poco, Señor. Oh, querido Señor, ven pronto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.